Hay dos puntos del Imperio Romano que a mí me sobrecogen, la sensación que uno tiene allí. Si va al muro de Adriano, precisamente con ese frío y en un territorio tan inhóspito y periférico y tan al norte de Europa, hagan el ejercicio mental y piensen en Siria, en las arenas de Egipto, y uno se da cuenta de la enormidad, de la magnitud del mundo romano. Cómo empieza a forjarse el imperio más grande probablemente de la historia. La violencia está asentada en la política romana desde el principio. Incluso la leyenda ya marca un asesinato entre un hermano y otro, es decir, Rómulo mata a Remo. Somos bastante romanos, ¿no? Mucho más de lo que a veces sospechamos. Es que nuestros fundamentos son romanos, nuestro derecho, nuestra política, y las muchedumbres iban al circo con sus colores y bueno, era muy parecido al ambiente de un partido de fútbol, pues en el Bernabéu, en el Metropolitano o en el Nou Camp, en los grandes estadios que todos conocemos, ¿no? Que eran combates espectaculares de navales. Creo que el cine, entre comillas, de romanos hay que verlo como cine, no como cine de romanos, es decir, uno tiene que disfrutar el espectáculo. Gladiator, ¿en qué momento lo situamos? La República nunca fue una democracia. Esta es la peor derrota que hemos tenido los romanos desde la batalla de Cannae, que antes te digo. Son batallas colosales entre decenas de miles. Ya Aníbal en 216 tenía la victoria en su mano, había derrotado a las legiones romanas en Cannae, pero no fue contra Roma. Julio César, ¿por qué es la persona más importante de la antigua Roma? A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Santiago Castellanos. Él es uno de los mayores expertos en la historia del Imperio Romano. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Santiago. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Ahora justo estábamos mirando el tráiler de Gladiator y me preguntaba por qué a la gente le interesa tanto el Imperio Romano. Dicen que los hombres, sobre todo los hombres, pensamos una vez a la semana en este imperio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, en redes sociales hace unos meses se desató esa cadena de mensajes, ¿no? Sí. Que era muy curioso y verdaderamente, bueno, yo creo que tiene bastante parte de razón, ¿no? En cierta medida, aunque hay muchas diferencias, por supuesto, después de todo estamos en el año 2024, somos bastante romanos, ¿no? Mucho más de lo que a veces sospechamos. Y probablemente nuestro subconsciente está alerta ante cualquier novedad importante del mundo romano. Eso por un lado. Pero por otro lado, solamente desde un punto de vista cinematográfico, ahora cuando veíamos el tráiler, hay que reconocer que visualmente, bueno, la película parece que va a ser toda una potencia visual, ¿no? Y solamente por eso ya nos llama la atención. ¿Crees que se exagera en películas como Gladiator la realidad del Imperio Romano? No sé si podrías contarnos un poco qué te parece Gladiator y luego entraremos en cómo era pues realmente pues este imperio. Antes de seguir con el podcast, queremos compartir algo contigo. ¿Te interesa trabajar en remoto en un sector con una alta demanda laboral y la posibilidad de buenos ingresos? Hoy en día sabemos que el coste de vida sigue subiendo tanto en España como en Latinoamérica, desde la hipoteca hasta el precio de la compra, la gasolina o incluso una simple salida. Todo se ha encarecido debido a la inflación. Mientras tanto, los salarios en muchos casos se mantienen estancados y el poder adquisitivo de las personas sigue bajando. Tal vez ya has considerado conseguir un segundo empleo, reducir gastos o incluso mudarte a una zona más económica para llegar mejor a fin de mes. Pero quizá no tengas que recurrir a eso. A veces lo que necesitas es aprender una nueva habilidad con demanda que te permita mejorar tus oportunidades laborales y aumentar tus ingresos. La buena noticia es que existe una profesión emergente que puedes aprender desde casa y que con dedicación y práctica puede abrirte puertas a oportunidades bien remuneradas. No necesitas conocimientos previos ni estudios específicos para comenzar. ¿Te gustaría saber más? Hemos colaborado con Bienvenido Sáez de Conquer Blogs, un referente en el sector, quien ha preparado una clase gratuita de 15 minutos para toda nuestra comunidad. En esta clase aprenderás en qué consiste esta profesión, sus principales ventajas y cómo tú también podrías aprenderlas desde casa. Para acceder a esta clase gratuita puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Bueno, la segunda parte, que se estrena en noviembre, pues claro, solo la hemos intuido en estos pequeños trailers y la verdad es que yo creo que el cine, entre comillas, de romanos hay que verlo como cine, no como cine de romanos, es decir, uno tiene que disfrutar el espectáculo. No, y lo dice un profesor de historia de Roma, es decir, yo no voy a ver Gladiator en noviembre con una libreta para buscar errores, claro que va a haber errores, como lo sabía en Gladiator 1, pero yo digo Gladiator porque, claro, lo pronuncio a la romana, digamos, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que
se exageran algunas cuestiones que tienen que ver con cosas que pueden haber sido verdad a nivel de la violencia, a nivel de las costumbres, de la moralidad, pero no creas que se exagera tanto. Es decir, en buena medida son estereotipos, pero tienen también su parte de realidad. Y bueno, tenemos que esperar a Gladiator 2 a ver cómo funciona. En cuanto a la primera parte, sí, hombre, hay errores históricos, como el tema de la muerte de Cómodo, por ejemplo, ¿no? Que probablemente es lo más llamativo, pero es una gran película. ¿Cuál es la realidad? Bueno, hay varias tradiciones, pero según los textos, digamos, historiográficos, tened en cuenta, y el público que nos escucha, que la historia de Roma la escriben sobre todo, casi desde el principio hasta el final del mundo romano, circuitos, cenáculos senatoriales. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de Cómodo, aquellos emperadores que se habían llevado bien con el Senado están mejor retratados en la historia, que es la que ha llegado hasta nosotros, que los emperadores que se llevaban mal. Cómodo era un emperador muy interesante desde el punto de vista de la ciencia, con tendencias un poco helénicas en el sentido de, bueno, su amor a las artes, su tendencia a asimilarse a algunos dioses, ciertas tendencias que al Senado le sonaban tiranizantes. Y claro, eso le ha reportado esa imagen negativa en las fuentes. Y en cuanto al asesinato, una de las tradiciones, probablemente la más asentada, es una conjura palaciega y él muere asesinado. Es muy probable que en uno de los baños palaciegos, ¿no? Por uno de sus hombres de confianza, pero no en la arena del anfiteatro Flavio, el llamado Coliseo, y tampoco por el personaje de Máximo, que como todos sabéis es un personaje de ficción, probablemente sobre la base de algunos personajes que existieron. Que era español. Sí, pero hay que esperar, bueno, hispano más bien. Hay que esperar a Gladiator 2, que tiene muy buena pinta. Uh-huh. Ahora has comentado lo de que asesinaron a Cómodo en los baños, etcétera. ¿Era algo muy común que asesinaran a emperadores o a reyes? Que luego, si quieres, hablamos de monarquía, de emperadores, porque creo que es distinto. Bueno. Sí. Fijaos, y el público que nos está viendo, la violencia está asentada en la política romana desde el principio. Piensen que después de todo, incluso la leyenda, que no deja de ser una leyenda, si queréis luego hablamos sobre esto, ya marca un asesinato entre un hermano y otro, es decir, Rómulo mata a Remo. Eso para empezar. Es decir, incluso desde el punto de vista legendario, mítico, si nos ponemos más serios desde el punto de vista político, por supuesto, es decir, la violencia forma parte del juego político romano. En todas las épocas, en la monarquía, en la república y también en el imperio. Las diferencias van a radicar fundamentalmente en los mecanismos de resolución de esa violencia, es decir, a cuántas personas se podía llevar por delante, a qué grado de importancia de personas se llevaba por delante. Hay muchos tipos de violencia en el mundo romano, pero sí es importante que se sepa, y en esto el cine no exagera mucho, me temo, que la violencia forma parte del juego político del mundo romano, como del juego político de la mayoría de las sociedades del mundo antiguo. Has hablado de Rómulo y Remo. O sea, no sé si podríamos hablar del origen, si quieres legendario o en la realidad, porque antes estábamos hablando fuera de cámaras que realmente nadie sabe. Bueno, no sé si podrías contarlo tú, cuando empieza el imperio y por qué. Bueno, es una gran pregunta. Probablemente nuestros espectadores, la primera imagen que les llega a la cabeza del origen de Roma, o si salimos aquí a la calle a preguntar, pues todo el mundo, bueno, muchos ni nos van a contestar y nos van a mirar raros, ¿no? Van a decir, ¿qué preguntas me hacen estos señores tan extrañas? Pero si alguien se detiene y nos contesta, probablemente citarán a Rómulo y Remo, ¿no? O a la loba capitolina. Bueno, el origen de Roma está envuelto en las tinieblas de una información claramente mitológica, mítica, legendaria, que reúne dos matrices. Una matriz interna, indígena, propia del mundo latino, que es la leyenda de Rómulo y Remo, la loba, Faustulo y su esposa, el pastor que recoge, el campesino que recoge a los bebés del río después de lo del amamantamiento por la loba, etc. Esa es la tradición indígena, latina, pero hay otra tradición externa de origen helénico
que se va a entender muy fácilmente. ¿Cuál era en el mercado de las religiones, en el ámbito religioso del Mediterráneo, cuál era el mito por antonomasia? Pues naturalmente la guerra de Troya, que no sabemos si existió o no, con las últimas excavaciones de los alemanes en lo que los hititas llaman Wilusas, los griegos Wilión y Lión y los romanos Troya. Bueno, es bastante probable que haya esa Troya que de finales del bronce, ahora la conocemos mejor que, por ejemplo, cuando yo era estudiante. Pero bueno, ese mito de la guerra de Troya era el que más circulaba en el Mediterráneo, el de más prestigio, y una de las ramas secundarias de ese mito era el regreso, la fuga de Eneas. Ahí es donde entronca el mundo romano con el mundo que más esplendor le podía reportar, que era el mundo helénico. Y ahí se unen las dos matrices. ¿Qué sucede? Y termino de contestar a la pregunta. Que había una gran diferencia cronológica, una desfase de 400 o 500 años entre las dos matrices. Y eso se solucionó inventando la dinastía albana, es decir, la ciudad de Alba Longa, fundada por los descendientes de Eneas, que tiene muchas generaciones de reyes, hasta llegar a los de la época de Rómulo y Remo, y ahí es donde entronca con el mito local, según el cual Rea Silvia, que era pertenecía a la casa real de Alba Longa, es fecundada nada más y nada menos que por el dios Marte. Mencionas las fechas. Los romanos barajaban el siglo, lo que nosotros llamamos el siglo VIII a.C. Un último detalle que creo que puede ser interesante. Tito Livio, que es el gran historiador del que nosotros dependemos, fijaos que escribe ya a finales del siglo I a.C., es decir, 8 siglos después de esos supuestos acontecimientos. Y él mismo es consciente de las dificultades que tiene para casar la leyenda y la realidad. Por ejemplo, cuando él cuenta lo de Marte, da a entender, dice, bueno, esto no sé si creérmelo mucho, es decir, el propio Tito Livio, ¿no? Es decir, que sí, está envuelta en la nebulosa. Es cierto que la arqueología sí que otorga unos datos. Las colinas de Roma de lo que luego es Roma, están habitadas por comunidades de aldea muy modestas, y las zonas bajas, en los meandros del Tíber, estaban inundadas en zonas lacustres. La clave para el origen de Roma, y con esto termino, es la toma de decisiones por parte de esas comunidades de aldea, decisiones colectivas para superar el límite que hasta entonces tenían de pequeñas comunidades aldeanas, silvopastoriles, para desecar las zonas lacustres, quitar el agua, llenarlas, colmatarlas de tierra, y esa zona, sobre todo entre el Capitolio y el Palatino, se va a llenar. Pensad en Roland Garros, pensad en las victorias de nuestro Rafa Nadal, tierra batida, ¿verdad? Superficie de tierra batida. Bueno, para que el público se haga una idea, el primer foro va a ser así. El foro nace cuando esas aldeas deciden colmatar, quitar el agua, llenarlo de tierra, y lanzan una explanada de tierra batida. Y ese es el primer foro, es decir, el ámbito donde iban a tomar sus decisiones. Ese sí es el origen de Roma. Es el origen de la Civitas, la ciudad, de ahí viene nuestra palabra ciudad, de los kiwes, de los ciudadanos. ¿Que esto qué año sería más o menos? Hay una horquilla cronológica tremenda, porque los propios arqueólogos actuales discuten, y yo creo que a este día estamos ya en el otoño de 2024, todavía no hay una tendencia unánime, pero para que os hagáis una idea, la mayoría se tira hacia mediados del séptimo, pero hay arqueólogos que lo llevan a finales del octavo o comienzos del séptimo, y otros incluso que lo llevan al sexto, pero bueno, que la horquilla un poco está por ahí. Y entonces el Imperio Romano creo que empezó siendo una monarquía, luego una república y luego un imperio. Eso es. No sé si podrías hablarnos, pues se funda, como tú decías, en esos campos de tierra batida, y cómo empieza a crecer, cómo empieza a forjarse el imperio más grande probablemente de la historia, que luego hablaremos, un imperio sin límites, al parecer. Sí. No deja de ser sorprendente, ¿verdad? Tú mismo, mientras hacías la pregunta, tu expresión, la cara te iba cambiando, y te prometo que, bueno, yo ya llevo casi más de un cuarto de siglo enseñando estas cosas o intentando enseñarlas, y no dejo de sorprenderme, ¿no? Por ejemplo, ahora yo en la facultad estoy ahora precisamente en los temas del origen de Roma, y claro, mientras estoy explicándolo a mis alumnos, por dentro
Estoy pensando lo mismo que tú me acabas de preguntar, es decir, ¿cómo es posible que estas colinas con cabañas que los arqueólogos han reconstruido son cabañas de adobe, de paja y de madera? Esas colinas con esas comunidades de aldea que toman esa decisión de formar una kiwitas, una comunidad política muy modesta al principio, empezase a guerrear con las comunidades de alrededor y poquito a poco fuera consolidando bases territoriales en el Lacio. Yo creo que ahí está la clave. La clave está en que Roma, en fechas relativamente tempranas, logra establecer una base territorial todavía muy leve, todavía muy pequeña, pero sí muy consistente en el Lacio, en su entorno inmediato. Y a partir de ahí, durante siglos, irá extendiéndose en Italia central y ya un poco hacia el norte, y el gran cambio va a ser cuando logre conquistar las tierras del sur de Italia, que por cierto estaban pobladas por importantes comunidades de origen griego, de la colonización griega. Entonces, sí, para que el público se sitúe muy fácilmente, la historia del mundo romano, si tomamos incluso ese siglo VIII antes de Cristo, ¿no?, que es un poco convencional, pero como punto de arranque, y finales del V después de Cristo, 8 y 5, 13, 1300 años, como final del Imperio Romano en Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente, como todo el mundo sabe, va a perdurar hasta 1453, es decir, mediados del siglo XV, ¿no? Un milenio más todavía, pero bueno, si nos quedamos en Occidente, son 3 grandes etapas. Entre el VIII, si tomamos esa fecha, entre el VIII y finales del VI antes de Cristo, la época monárquica, los reyes de Roma, la República, que se instaura según la datación tradicional en 509 a.C., finales del VI, hasta el cambio de Octavio a Augusto. Es decir, este personaje, del que si quieres luego podemos hablar un poquitín, es el que va a reformar las bases políticas de la República de tal manera que construye una autocracia personal. Es el primer emperador, Augusto, por lo tanto en el cambio de era, para entendernos, ya es el imperio, hasta finales del siglo V. Es decir, que fijaos, son 3 grandes etapas de un cuarto de milenio, que Isaac Newton, el famoso matemático del siglo XVII y primerísimos años del XVIII, le llamaba la atención que en 244 años que la versión canónica decía que había durado la monarquía, solo hubiera 7 reyes. Bueno, luego la República medio milenio y el imperio otro medio milenio. Y si quieres empezamos un poco con la monarquía. ¿Cómo eran esos reyes? ¿Cómo vivía la gente ahí? ¿Qué es lo más importante de esa época? Porque aparte, Santiago, y luego pues si no, pues hablamos y tal, Gladiator, ¿en qué momento lo situamos? Porque yo creo que la mayoría de la gente cuando piensa en Imperio Romano le vendrá a la cabeza el circo máximo, las batallas, cuadrigas, tal. Y Russell Crowe. Claro. Entonces, ¿eso en qué época es eso? O sea, sí. Pues la primera película de Gladiator, porque la segunda, bueno, tengo entendido, no estoy muy seguro, pero parece ser que está ambientado en la época de Caracalla y Geta, que son, Caracalla es emperador a comienzos del siglo III. Pero la primera, Gladiator, digo esto sin saber muy bien, porque solo hemos visto los 2 trailers, pero algo que he visto por ahí tiene pinta de que está ambientado ahí, pero hasta que no vea la película no lo puedo contestar. Pero el primer Gladiator, que está en época de Cómodo es emperador a finales del siglo II de nuestra era, finales del siglo II después de Cristo. Entonces, en esa línea del tiempo que he trazado, pues estaría de la mitad ya hacia adelante, en esa gigantesca línea del tiempo. Del imperio. No, de lo que es toda la historia de Roma. En la línea de lo que es el imperio estaría, digamos, en la parte finales de la parte inicial. Vale. El imperio, que son 5 siglos, tiene una etapa inicial de unos 2 siglos y medio, más o menos, que es el Alto Imperio, el Principado, y la época de Marco Aurelio, el personaje del grandísimo Richard Harris, y Cómodo, el personaje de Joaquín Phoenix, se ubica en las últimas décadas de Marco Aurelio y Cómodo, las últimas décadas del siglo II de nuestra era. Por lo tanto, finales del principio del imperio. Pues si quieres vamos al inicio, vale, a la monarquía. Entonces ahí, ¿cuáles son los momentos más destacables? ¿Cuáles dirías que, o sea, no sé si hubieron ahí batallas muy importantes y las legiones cuando... Bueno, sí. Bueno, la monarquía, como podéis todos imaginar, es la época peor conocida. Dependemos de fuentes que son muy posteriores, redactadas incluso a veces
mayoritariamente, de hecho, varios siglos después de los supuestos acontecimientos y trufadas de elementos legendarios, míticos, empezando por el propio Rómulo, que probablemente no existió jamás. Siento decepcionar, pero probablemente Rómulo no existió jamás. Es decir, son construcciones míticas posteriores. Eso no quiere decir que sea todo mentira, es decir, hay un fondo histórico. Lo más destacado, bueno, yo mencionaría la parte institucional, es decir, Roma desde el principio, y esto que voy a decir ahora no es una frase mía, es una frase del que para mí es el más grande de los historiadores romanos, que es Tácito. Tácito escribe entre finales del siglo I, comienzos del II de nuestra era. Y Tácito dice, y cito textualmente en una de sus obras, dice, Afinitio, o sea, desde el principio Roma estuvo gobernada por reyes, es decir, la propia realeza. Yo destacaría la propia realeza, el rex. El rex es el jefe político, el jefe militar, el jefe social, el jefe cívico, de una comunidad, no lo olvidemos, muy modesta todavía, una comunidad de una base campesina muy modesta, repito, que solo va a tener, según la arqueología, solo va a empezar a tener miles y miles al final, muy al final de la monarquía, ya en el siglo VI. Algunos arqueólogos, y estos son cifras de hace unos meses que he visto publicadas en medios científicos, medios académicos, valoran unos 30.000 habitantes, que son muchos ya, para finales de la monarquía. O sea, es una comunidad que al principio es pequeñísima, luego ya empieza a ser más grande. Y verdaderamente la realeza, como aglutina sus poderes y va a ser derrocada por la aristocracia, y antes he dicho en la entrevista que la historia la va a escribir la aristocracia, la realeza va a quedar proscrita, hasta tal punto que en latín, y esto creo que es muy interesante, había una contradicción entre libertas y regnum. Porque, claro, es una ideología aristocrática. Libertas no significaba lo que para nosotros significa libertad, para los ciudadanos occidentales, en otros lugares es diferente, pero en el mundo nuestro occidental, la libertad tiene un sentido mucho más amplio que en el mundo romano, aunque la palabra es la misma. Libertas es, ante todo, para un romano aristocrático de la República, la ausencia de rey. Por eso, los reyes en Roma quedaron proscritos. La realeza era como algo totalmente negativo, algo, ya digo, proscrito. Esto por un lado. Por otro lado, a nivel institucional, muchas de las instituciones que se van formando durante la monarquía van a sobrevivir a la monarquía. Algunas o casi todas las asambleas del Populus Romanus. Luego, cuando hablemos de la República, voy a hacer ya un spoiler. La República nunca fue una democracia. Aquí hay mucha confusión. No. Aquí hay mucha confusión. Luego, si quieres, lo discutimos. Pero ahora estamos con la monarquía. Esas asambleas se vota a ruido en la monarquía y a principios de la República. Esto al público creo que le va a interesar. Como se votaba aplaudiendo, gritando, esto hace ruido. Y el ruido es el fragor. Fragor. Y de fragor, suffragium. Se escribe suffragium, se pronuncia suffragium. Es decir, de ahí viene nuestra palabra sufragio, el voto. O sea, ese es el origen del voto. Era una asamblea a ruido, como he hecho, aplaudiendo, gritando. Luego ya, sobre todo en época ya republicana un poco avanzada, ya se introduce el sistema de urnas, de puentes para pasar hacia las urnas, donde les daban palizas las distintas bandas armadas de los candidatos, etc. Entonces, estas asambleas siguen y, por supuesto, la institución más importante que surge desde el principio en Roma es el Senatus, el Senado. El Senatus es, y explico estas palabras porque creo que al público le puede interesar ver la etimología, porque nos lleva a nuestro mundo actual. Claro. Son los ancianos. Senex es el origen de la palabra senatus, que es, de ahí viene nuestra idea de senilidad, senil, el consejo de los 100 primeros patres, 100 primeros padres según la tradición. De ahí viene patricii, patricios, los herederos de los 100 primeros patres que según la tradición habían compuesto el primer senado. Es decir, estas instituciones, yo es lo que más destacaría, es lo que va a sobrevivir después. Y finalmente, el tema, tú has mencionado la legión. Hay una discusión historiográfica que viene desde la Primera Guerra Mundial, fijaos, con trabajos muy importantes que se publicaron en Italia, en Europa en general. Lo más probable es que el primer ejército romano
es un ejército de campesinos propietarios, assidui, de ahí viene la palabra asiduos, ¿no? Como mis alumnos que vienen a clase, ellos son asiduos de mis clases. Bueno, pues los assidui son los que acuden habitualmente, es decir, los campesinos que portan su propio armamento. Es un ejército, como decía el gran Michael Crawford, uno de los grandes especialistas en República Romana, un ejército, y cito textualmente de uno de sus libros, un ejército temporero de labriegos conquistó el mundo. Aunque Crawford sigue diciendo que ese fue la propia explicación para su final. Uh-huh. También hablaremos de eso. Por lo tanto, probablemente, último detalle importante de la monarquía, el embrión de esa primera legión todavía es un ejército muy pequeñito, pero ya de propietarios, que es el ADN del ejército romano. La legión es un ejército de campesinos propietarios, es un ejército de ciudadanos. Todo eso cambiará a finales de la República, con una reforma militar que hará del ejército un ejército profesional. Uh-huh. Y cuando ese ejército sea profesional, ya no seguirá a la República en un sentido abstracto, sino a su general, con cara y ojos. Y si su general le ordena ir contra otro general, irá contra otro general. Así empezarán lo que los romanos inventan el término, que también al público le va a interesar, bellum civile, guerra civil. Porque es el bellum, la guerra de los kiwes, de los ciudadanos. Uh-huh. Estas son las instituciones, aparte de otras religiosas que no me puedo entretener ahora, ¿no? ¿Tenían prohibido entrar en Roma? Sí, según la tradición, Rómulo había instituido el... Claro, a Rómulo se le atribuye todo, ¿no? Era una especie de Superman. No, sí, porque entre todos los superhéroes, yo de pequeño, yo leía muchos tebeos, lo que ahora mis hijos dicen cómic, pero vuestras generaciones jóvenes decís cómic, en mi generación decíamos tebeos, ¿no? Como la de nuestros padres. Y entonces, entre todos los superhéroes, yo era aficionado también a Spider-Man por esa parte un poco, y van a decir el público, ¿qué hace este hombre hablando de Spider-Man y Superman? ¿No? Tiene una explicación. Entonces, claro, estos superhéroes todos tenían debilidades. Uh-huh. Me vais a decir que Superman tenía la debilidad de la kriptonita, ¿no? Pues por encima de todos los superhéroes está Rómulo. Es decir, Rómulo es un personaje al que la tradición romana atribuye prácticamente todo. Lo que tú preguntas, es decir, el recinto sagrado es el Pomerium, la primera muralla, el primer senado, primeras asambleas, digamos, primeras instituciones, aunque luego sus sucesores teóricamente ya van creando los primeros sacerdotes, pero Rómulo es una especie de superhéroe. Entonces, esta idea del Pomerium sagrado que no se puede invadir en armas era otra especie de sacrilegio, como lo que te he dicho de la monarquía una vez que es expulsado el último rey. Todo esto se va a poner patas arriba con esta crisis de la República que antes anunciaba, es decir, Cornelio Sila, a comienzos de los años 80 del siglo I antes de Cristo, da la orden a sus legiones de entrar en Roma. Y eso es un cambio brutal porque vulneraba esa tradición por la que tú preguntabas. Todo eso no hubiera sido posible si las legiones no se hubieran hecho legiones profesionales que seguían a un determinado individuo, ¿no? Uh-huh. O sea que sí que es cierto, había esa tradición de no poder entrar las legiones armadas dentro de... El público en general recordará, por ejemplo, la película Quo Vadis, la escena en la que Robert Taylor, al principio de la película, viene de una campaña militar con muchas ganas de juerga, como todos los legionarios que la acompañaban, y sabe que tiene la orden de acampar allí porque no pueden entrar armados. El público en general recordará esa primera escena de Quo Vadis, pues esa es la explicación. Uh-huh. Si quieres vamos a adentrarnos en las campañas militares, y es que cómo era una batalla formada pues por generales romanos, cómo eran, no sé si quieres hablar contra Aníbal o si quieres en Alemania, pues, lo que quieras, ¿no? Pero no sé si podrías ponernos y situarnos en cómo sería luchar allí, cómo eran las batallas. Sí, probablemente, claro, todo eso es lo que explica claro, la expansión de Roma, porque todo esto queda muy bien si yo hablo aquí del derecho romano, de la religión romana, luego finalmente del cristianismo, que es un fenómeno romano. ¿Por qué es un fenómeno romano? Porque surge en el Imperio Romano, no surge ni en Marte ni en la China de los Han, surge en las provincias romanas, ¿no? Todo eso, la filosofía romana, el derecho, la economía, la administración, las calzadas, sí, pero la sociedad romana, claro, hay una expansión militar.
militar. Luego entraremos en los otros temas. Claro, pero esas batallas, Sí. batallas al principio están magnificadas por la propia historiografía romana, digo las de la monarquía. Uh-huh. Por ejemplo, Pero, ¿la monarquía, república o las más, o sea, lo que quieras? Sí, no, hombre, sobre todo voy a mencionar algunas de las más importantes son de la república y del imperio, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, las de la monarquía, claro, suponen que Roma empieza a consolidarse dentro del Lacio y luego en su entorno, ¿no? Pero como recordaba con mucha visión ácida otra persona que al gran público le va a sonar mucho, que es Mary Beard, esta profesora de Cambridge, ¿verdad?, que se ha hecho mundialmente famosa por sus participaciones en televisión. Ella recuerda en uno de sus últimos libros, con una visión muy ácida que yo comparto, que en realidad esas batallas iniciales son batallas poco menos que en el extrarradio de lo que hoy es Roma, es decir, en entornos muy modestos, con ejércitos muy modestos. ¿Cuándo son verdaderamente ya batallas colosales? Naturalmente con la República. Ya son batallas muy grandes con decenas de miles de soldados, las que te decía antes, por ejemplo, hacia el sur de Italia. ¿Y cómo eran? Son batallas, colosales, entre decenas de miles. Ya Roma maneja ya varias legiones. Pensad que la legión, en términos numéricos, anda entre 5.500, 6.000, es que esto varía mucho. Soldados regulares, más luego tropas auxiliares. Eso cada legión. Y estas campañas en el sur de Italia movilizaban a varias legiones. Todavía no tantas como en la República tardía, pero ya empieza a movilizar varias legiones. Estoy hablando finales del siglo IV, comienzos del III a.C., que es ya la expansión hacia el sur. Porque claro, en el sur de Italia había ciudades muy poderosas. Tengo en mente, mientras te estoy mirando, la ciudad de Tarento, en el sur de Italia, que, claro, era una ciudad poderosísima. Por cierto, una anécdota, cuando los embajadores romanos llegaron a Tarento un poco a sondear el panorama, los tarentinos, que eran griegos, porque eran colonias fundadas por los griegos, con una gran cultura, con una gran tradición literaria, teatral, cómica, etcétera, se rieron a carcajadas de los romanos por lo mal que hablaban y peor cuando hablaban griego, que el acento les parecía horroroso. Luego Tarento fue destruida prácticamente, es decir, y las obras de arte, deliciae tarentinae, dirán las fuentes, las delicias de Tarento, que eran obras de arte, maneras de vestirse, las mujeres maquillarse, peinarse, todo eso pasará a Roma. Bien, batallas gigantescas porque ya están contra potencias en el sur de Italia, pero todo eso todavía aumenta más solo unos años después. Hemos dicho que las últimas batallas contra Tarento, por ejemplo, comienzos del III a.C. Pues unos años después, y contra Pirro, el famoso rey Pirro del Epiro, que va a ayudar a estos pueblos del sur de Italia, las victorias pírricas que dicen los periodistas deportivos. Yo soy muy futbolero y se puede hacer ciertos paralelismos la historia de Roma con el fútbol, siempre que estemos en un tono distendido y no académico. Cuando los periodistas deportivos mencionan victorias pírricas, por favor, que se corrijan a sí mismos. La victoria pírrica no es ganar 1-0 como ganó el equipo de Pablo el otro día a otro equipo, ¿no? No voy a desvelar el equipo de Pablo. No, una victoria pírrica es, aunque hayas ganado por mucho, pero que tengas muchos lesionados. Eso es lo que le pasaba a Pirro. Por eso se le achaca la frase de decir, más victorias como estas y saldremos aquí escaldados, ¿no? Las guerras púnicas. Ahí ya son dos potencias. Roma, y seguimos en el siglo III, las dos primeras guerras púnicas. Roma ya hegemónica en Italia, solo en Italia de momento, y Cartago llevaba ya siglos siendo hegemónica en el Mediterráneo central. Ahí ya se movilizan muchas legiones. Estas batallas de las guerras púnicas, las dos primeras, siglo III a.C., ya son batallas que el público puede tener en mente, es decir, batallas donde se despliegan las alae. Las alas eran la caballería, la infantería. Es decir, son batallas donde se envía a la muerte directamente a miles y miles de legionarios y de tropas auxiliares que no forman parte del ejército regular. Para que os hagáis una idea, la peor de esas batallas para Roma, en la Segunda Guerra Púnica, 216 a.C., en el sur de Italia, batalla de Cannas contra Aníbal. Claro, Aníbal es uno de los grandes enemigos de la historia de Roma.
en el top de enemigos de Roma, del lado oscuro de Lord Vader, de la historia de Roma, pues uno de ellos, si no es el número uno, yo creo que sí, que es el número uno, es Aníbal. ¿Por qué? Bueno, sí. Bueno, porque tuvo a Roma contra las cuerdas. Es decir, Aníbal, para empezar, la Segunda Guerra Púnica la empieza aquí, en la península ibérica. Él está en la zona del actual Sagunto y a toda pastilla, a toda velocidad, todavía no existía el AVE o el Euromed que circula en las costas mediterráneas, que yo conozco bastante bien, pues pasa sorprendiendo a propios y extraños. Al Senado de Roma lo pilla pues en paños menores, llevando la guerra a la propia Italia. Es decir, ya para empezar les gana en el tema del efecto sorpresa. Pero luego es que en esta batalla que te digo, como mínimo, bueno, son varias legiones que sucumben allí. Estamos hablando, bueno, es que las cifras bailan mucho, pero igual entre 15.000 y 40, 50, algunos llevan a 60.000 muertos directamente en el campo, más todos los heridos, etc. Desaparecen literalmente varias legiones de Roma en una sola batalla. De hecho, los dos cónsules que dirigían las operaciones, pues bueno, pasaron a formar parte un poco de una lista negra, ¿no? de los desastres romanos. Otra batalla horrorosa que podemos reconstruir, sitúense el público, bastantes años después, ya en época altoimperial, pero en los primerísimos años, en la época de Augusto, el famoso desastre de Quintilio Varo en Germania. Es un paisaje muy diferente, un paisaje de grandes bosques, donde las legiones romanas, claro, estaban en un territorio relativamente inhóspito, porque Roma a esas alturas, estamos en torno al año 9 después de Cristo, en la época de Augusto ya era ya mayor, iba a morir unos pocos años después, y Germania, lo que hoy es buena parte de Alemania, una parte estaba relativamente controlada por Roma, pero hacían expediciones más hacia el interior, hacia el Elba, para entendernos, ¿no? Que ya nos lleva hacia otras zonas. Y claro, esa extensión de Germania era territorios inhóspitos, y Quintilio Varo, con 3 legiones, 6 por 3, 18, unos 18.000 hombres de tropas regulares, más tropas auxiliares, o sea, estamos hablando de mucha gente, estaba en una expedición y, bueno, se le convence con la idea de bueno, un caudillo germánico, pues que había sido tropas auxiliares de Roma y educado a la romana, etcétera, le convence para hacer un desvío y ahí es donde caen totalmente en una emboscada fatal durante varios días. La arqueología actual, por si al público le interesa, bueno, ha descubierto incluso cascos, máscaras mortuorias en toda la zona del bosque de Teutoburgo, que por ahí hay un museo y se pueden ver estas. Es decir, en la historia de Roma no todos son victorias, pero la gran mayoría son victorias. Las 2 derrotas que más impactaron a los romanos fueron estas 2 y la última a finales del siglo IV de nuestra era contra los godos, en Tracia. Hasta tal punto que un historiador, y con esto acabo, Amiano Marcelino, que había sido militar y que era un hombre muy bien informado de los asuntos diplomáticos y militares, porque él había pertenecido a ese ambiente, ya con mucho dolor y con una actitud muy crítica, dijo que esta batalla que te digo, la de 378 de nuestra era, batalla de Adrianópolis, donde también, para que os hagáis una idea, los cálculos actuales manejan que probablemente allí, en una sola batalla, aparte de morir el emperador Valente, pudo desaparecer 2/3 del ejército romano de las provincias orientales, lo cual es una barbaridad. Y Amiano Marcelino dice, casi textualmente, algo así como que esta es la peor derrota que hemos tenido los romanos desde la batalla de Cannaes, que antes te decía. Wow. Y dándole la vuelta o por el otro lado totalmente distinto, los mayores triunfos del Imperio Romano, Sí. ese imperio sin límites, Sí. ¿cuáles dirías que fueron? Sí, el concepto de imperium sine fine, imperium sin límites, yo lo explico en este libro que acaba de salir, en Historia de Roma. Historia de Roma, que estará en la descripción. Sí, es un libro muy divulgativo para el gran público, para alguien que nunca haya leído nada sobre Historia de Roma. Y es una frase preciosa que aparece en la Eneida, ¿no? Que la divinidad promete a los romanos un imperium sine fine, que es una frase preciosa, literariamente quiero decir, un imperio sin límites. Las grandes victorias, bueno, yo creo que hay que hablar de grandes oleadas de victorias incluso,
por un lado, la que tiene lugar en Italia, esto que te digo, del siglo IV a.C. y comienzos del III, o sea, que Roma, con lo pequeñita que era, poquito a poquito durante los 2 primeros siglos de la República, sobre todo, se asentara en Italia central y diera el salto a vencer, como te digo, por ejemplo, a Tarento y controlar ya toda Italia, primera gran victoria, digamos. Pero si yo tuviera que elegir, que es mucho elegir, porque son muchas victorias, yo destacaría 2 a nivel general y otra que puede interesar por el tema hispánico. Desde luego, las guerras púnicas. Primera gran victoria, porque sobre todo la Segunda Guerra Púnica o Guerra Anibálica, de la que hablábamos antes. Situémonos en la batalla de Cannaes. Que por cierto, Aníbal, ¿es verdad que fue con elefantes a Roma? Sí, o sea, Aníbal tiene elefantes aquí, en la península ibérica, y los traslada, cruza los Pirineos y cruza los Alpes. Se le mueren varios por el camino. Hay un error muy generalizado en pensar que fue la primera vez que los romanos se enfrentan a elefantes. No, Roma se había enfrentado a elefantes en estas guerras pírricas, en el sur de Italia que hablábamos antes. Sí, es cierto, llevó elefantes. Y entonces, claro, Aníbal en 216 tenía la victoria en su mano. Había derrotado a las legiones romanas en Cannaes, pero no fue contra Roma. No fue contra Roma. Y Roma, concretamente con Escipión Africano, que todavía era muy joven y asumió el mando de la guerra de una manera un poco irregular, le da la vuelta como si fuera una tortilla estupenda, española, le da la vuelta, no, lo que no digo es con cebolla o sin cebolla, que ya sabéis que la cosa está muy dividida. Yo soy militante de una de las 2 opciones, pero no vamos a dar detalles ahora. Y entonces, le da la vuelta como una tortilla y gana la guerra. Y ahí ya estamos en los últimos años del siglo III a.C., hacia el año 202-201 a.C., ya sí se convierte en la gran potencia del Mediterráneo central. Primera gran victoria, digamos, a escala mediterránea. Segunda, naturalmente, la conquista del Mediterráneo oriental. En los años siguientes, pero inmediatamente, Roma, sonrío porque Roma se embarca en una serie de guerras a la vez, simultáneas, ya movilizando decenas de legiones, decenas y decenas de miles de hombres, en Asia Menor, la actual Turquía, en el corredor sirio-palestino, en toda la zona de Macedonia y Grecia, siglo II a.C., pero a la vez, y es lo que tercero que te iba a decir, las hispánicas, aquí, en Hispania, lo que ellos van a llamar Hispania. O sea, imagine el público, siglo II a.C., esto es ya la República Romana guerreando a la vez, en Grecia, en Macedonia, en Asia Menor, y en la península ibérica. Por ejemplo, las famosas guerras celtibéricas de mediados del siglo II. Esta victoria de Numancia, por ejemplo, ya que me preguntas por victorias, la victoria de Numancia en la actual provincia de Soria, por cierto, recomiendo la visita al yacimiento. Yo he ido varias veces también y es espectacular. Bueno, es espectacular. Sobre todo es espectacular, y me pongo ahora un poco serio. Experimenten ustedes, hay 2 puntos del Imperio Romano que a mí me sobrecogen. Uno de ellos es Numancia, el otro es el Muro de Adriano, por motivos diferentes. En Numancia, porque si ustedes se colocan en la parte de arriba del yacimiento, lleven prismáticos, y aunque no lleven prismáticos, fíjense alrededor, todos los palitroques blancos que van a ver indican campamentos de los romanos que los estaban sitiando. Entonces, la sensación que uno tiene allí de verse sitiado, por eso es algo que le recomiendo al público, porque va a entender lo que es estar sitiado por los romanos. Lo del Muro de Adriano, si quieres, hablamos después. Entonces, claro, la victoria de Numancia fue una victoria no muy importante. Claro, Numancia era un enclave muy pequeñito comparado con Grecia, pero sí en lo psicológico. ¿Y por qué costó tanto? Sí, porque fue una mezcla de corrupción, de dejadez, y por volver al fútbol, los equipos grandes a veces se confían. Y si se confían los equipos grandes, pues a veces los partidos les cuesta un poco ganarlos. En Numancia pasó un poco eso. La República entró en una espiral ahí de corrupción y de confianza. Los generales que pasaron por Numancia, digamos que se confiaron, hubo una dulcificación de la disciplina militar, hasta que naturalmente el toro por los cuernos lo agarró nada más y nada menos que Escipión Emiliano,
africano, no confundir con Africano el vencedor de Aníbal, estamos ahora a mediados del siglo II, Escipión Africano, Emiliano Africano, porque es el destructor de Cartago, este destruye Cartago hasta los cimientos, 146 a.C. Y 13 años después viene aquí, viene a Numancia y pone en orden la situación, disciplina militar y arrasa Numancia en 133. Son algunas de las victorias más importantes. Pues si quieres de Numancia, vamos al muro de Adriano rápidamente, sí, y luego viajamos a Roma. Vale. La sensación que yo pido que todo el mundo que vaya por el norte de Inglaterra actual pueden tomar el autobús. Bueno, supongo que sigue existiendo este circuito, estoy seguro. El autobús, que además en el rótulo luminoso pone AD, Anno Domini 122, que es el año en el que supuestamente Adriano da la orden de construir el muro. Entonces, ese autobús que va desde Newcastle, o sea, desde el estuario del Tyne, que es el río, al norte de Inglaterra, donde está el muro, entonces el autobús va haciendo paraditas y usted se puede bajar y subir donde quiera. La sensación que va a tener el público si va al muro de Adriano, primero llévense un plumas, porque incluso en agosto hace frío, es la sensación precisamente con ese frío y en un territorio tan inhóspito y periférico y tan al norte de Europa. Hagan el ejercicio mental de sentarse encima de una piedra, no del muro, claro, y piensen en Siria, piensen en Egipto, en las arenas de Egipto, en las arenas de Siria. Incluso no se vayan tan lejos, piensen en lo que nosotros llamamos el Valle del Guadalquivir, es decir, lo que los romanos llaman el Betis, el Valle del Betis. Y uno se da cuenta de la enormidad, de la magnitud del mundo romano, ¿no? Es decir, estamos en una latitud súper fría, súper gélida. Los soldados romanos que estaban allí se conservan las cartas, las famosas tabletas de Vindolanda en el museo que hay allí y también en el British Museum en Londres. Son cartas muchas veces de desesperación, de decir, esto es horroroso, qué frío hace aquí. Es decir, es un mundo totalmente distinto al mundo latino, al mundo norteafricano, al mundo del Mediterráneo oriental que hablamos antes, al mundo griego, y uno hace ese ejercicio de decir la magnitud del Imperio Romano hace 2000 años, ¿no? Y yendo a la capital del imperio, ¿cómo era Roma? O sea, ¿cómo eran? No sé si podrías hablarnos también del Circo Máximo, gladiadores, así. O sea, los esclavos, cómo conseguir la libertad, cómo era un joven de 22 años que estaría allí, o sea, ¿cómo era Roma? Porque creo que llegó a tener más de 1 millón de habitantes. Sí. Bueno, también parece mentira, ¿no? Que esas comunidades de aldea que hemos hablado al principio se convirtieran, como tú bien dices, en una megalópolis de prácticamente 1 millón de habitantes o incluso más, 1 millón y pico, depende de las épocas, ¿no? Bueno, para empezar, el público tiene que tener muy claro que la Roma de mármol empieza relativamente tarde. Es decir, al principio, incluso ya siendo una ciudad muy grande, Roma es sobre todo una ciudad de calles estrechas. Atención, que vienen curvas, porque esto, claro, esto nos va a permitir entender el tema de los incendios. Ajá. Famoso incendio de Roma del 64, el de Nerón, es uno más de los muchísimos que había. ¿Por qué? Porque eran calles muy estrechitas, con casas normalmente mayoritariamente de madera, tapial, adobe. La Roma del mármol es sobre todo de finales de la República, pero sobre todo a partir de César y de Augusto en adelante. Pero es la Roma de mármol sobre todo del centro de la ciudad, la zona del Foro y alrededores. Roma es una ciudad, insisto, muy abigarrada, muy de calles estrechas, pero el público, como estas que tenemos enfrente de nosotros, además es que de alturas muy similares, el público se tiene que situar en como nuestros edificios actuales, de lo que los romanos llaman insulae, que son edificios de apartamentos, de pisos, 4, 5, 6 plantas, había algunos más altos, pero bueno, la media 4, 5, 6 plantas, con precios de alquileres que variaban mucho, depende de las condiciones del lugar, pero en calles muy estrechitas, entonces claro, los incendios estaban a la orden del día. Por lo tanto, calles estrechas, mucho ruido. Roma era una ciudad muy ruidosa, de hecho algunas fuentes... Juvenal, por ejemplo, que es un satirista de época imperial, se queja del ruido, que a mí me recordaba, en el libro de Historia de Roma lo cuento, a mí me gusta mucho Nueva York y he tenido la fortuna de estar muchas veces, y pues a la famosa canción, ¿no? La ciudad que nunca duerme. Por Juvenal se quejaba y dices que no hay manera de dormir, por el trasiego, el público, los ruidos. Una ciudad, por lo tanto, de calles estrechas, de ruido, una ciudad que se quema,
cada 2 por 3. Pero tienen agua corriente. Sí, una ciudad con excelentes abastecimientos, con una cloaca máxima y cloacas derivadas, es decir, hay sistema de traída y llevada de aguas subterráneas, en algunos casos agua corriente, no siempre. Luego hay casas lujosas, que son las domus, diferentes a las insulae. Las insulae son estas casas de apartamentos, por llamarlo de alguna manera, o de pisitos, que diríamos nosotros hoy. Las domus ya son las casas que se extienden en un piso, como mucho 2, con su atrium, su patio, sus peristilos para pasear, con su biblioteca. Claro, son las casas de los ricos, ¿no? Pero no deja de ser la domus romana, que es una casa muy del ADN de los ricos romanos, ¿no? Estas domus, sobre todo, estaban en la zona del Palatino, que era, por decirlo de alguna manera, un poco a la madrileña actual. A la madrileña actual sería un poco como la Moraleja, como la finca, donde van los fichajes del Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sería un poco eso, ¿no? Por eso, bueno, Augusto se hizo su casa ahí y bueno, de ahí Palatium, palacio, ¿no? Palatinum. Luego preguntas por los espectáculos. Bueno, hablemos de ello. Vamos a hablar del fútbol, digo del circo, del pan y circo, ¿no? que dicen los poetas romanos. Sí, en cierto modo, del pan y circo es cierto, es cierto. Había muchos espectáculos desde siempre. Vamos a ver, lo que más les molaba, si puedo hablar en estos términos un poco coloquiales, a los romanos era el circo. Yo sé que en el cine, bueno, también se han sacado muchas veces las carreras de carros, en Venus, por ejemplo, pero Gladiator ha traído más el tema del anfiteatro y las luchas de gladiadores. Bueno, lo que más les ponía a los romanos, y donde más se jugaban el dinero, y donde más se vestían con los colores de sus equipos de fútbol, era en el circo. ¿Por qué? Porque el circo era el gran espacio de carreras de carros. También había otras cosas, pero lo fundamental eran las carreras de carros. Entonces, había una serie de equipos, los azules, los verdes, y la gente, empezando incluso en época imperial, los propios emperadores tenían sus equipos. Y las muchedumbres iban al circo con sus colores y bueno, era muy parecido al ambiente de un partido de fútbol, pues en el Bernabéu, en el Metropolitano o en el Nou Camp, en los grandes estadios que todos conocemos, ¿no? Y ese ambiente previo de la gente tomando cervezas hoy, alrededor de los estadios, y eso era muy similar. ¿Cuánta gente cabía? Bueno, en el circo máximo más de 120.000 en el circo máximo. Pero es más grande que el Camp Nou, ¿o qué? Exactamente. ¿Verdad que impresiona? Sí. ¿Verdad que impresiona? Y el anfiteatro Flavio, que luego conocemos como Coliseo, pero el nombre oficial es Anfiteatro Flavio, que por cierto no existía en época de Nerón. Es decir, estas veces que vemos en ocasiones las imágenes de los cristianos muriendo en el anfiteatro Flavio, no, esto es una aberración histórica. De hecho, el anfiteatro Flavio, lo que nosotros llamamos el Coliseo, se va a construir por los Flavios, por Vespasiano, 69 al 79, después de la muerte de Nerón. Entre otras zonas, en terrenos que Nerón había ocupado para la Domus Aurea, entre otras partes, ¿no? Y se va a inaugurar ya por parte de su hijo, del hijo de Vespasiano, que se llamaba Tito. El anfiteatro Flavio estaba destinado, como hemos visto tú y yo antes en el segundo tráiler de Gladiator 2, a combates de gladiadores, sobre todo, a veces, no tanto como se suele sospechar, pero a veces a naumaquias, que eran combates espectaculares de navales. ¿Cómo eran? Sí, se rellenaba el espacio, se rellenaba de agua y directamente barcos. ¿Y cómo rellenaban el espacio de agua? Bueno, ¿y cuántas veces? O sea... Porque lo que es la arena del anfiteatro, lo que nosotros vemos en las películas es la parte exclusivamente epidérmica. O sea, debajo de todo eso hay toda una estructura y entonces eso se llenaba a base de ingeniería hidráulica. Literalmente, igual que había sistemas de lo que nosotros hoy llamaríamos ascensores, solo que en vez de con electricidad eran con poleas, ¿no? Por ejemplo, para otro de los espectáculos típicos del anfiteatro, que era la damnatio ad bestias, es decir, la condena a las bestias, a los animales, que estaba contemplada en el derecho romano, ¿eh? O sea, no es algo excepcional que se hiciera con los cristianos, sino que era algo típico era una de las condenas que estaba contemplada en el derecho romano, damnatio ad bestias. Pues eso también en ocasiones se hacían en los anfiteatros, no solo en el anfiteatro Flavio. Pensad, y esto creo que el público tiene que saberlo, todo el Imperio Romano
desde Britania que hablábamos antes, o sea, desde la actual Inglaterra hasta aquí, hasta Hispania, llegando a Siria, pasando por todo lo que hoy es el Magreb, que era romano, todo lo que hoy es el Magreb, Egipto, que desde Augusto, bueno, todavía Octavio, a partir del 31, 30 a.C., Egipto queda incorporado al ámbito romano, aunque con un estatuto un poco especial, todo el corredor sirio-palestino, es decir, toda esta zona, todo tenía sus ciudades y la mayoría de ellas, si eran medianamente importantes, tenían su circo y su anfiteatro y su teatro. Pensad, por ejemplo, en Mérida. Claro, Mérida era una ciudad importante, Mérida actual, Augusta Emérita, a nivel provincial. Era una ciudad importante a nivel de Hispania y tenía que el público que nos ve lo puede visitar cuando quiera. Tenía su anfiteatro, tenía su teatro y también tenía su circo, ¿no? Entonces, estos edificios, por ejemplo, el Anfiteatro Flavio de Roma andaba por entre 50 y 60.000 espectadores, sí. Y claro, luego pero a mí lo que más me sorprende incluso es que en ciudades pequeñas, bueno, había anfiteatros de 20.000 espectadores porque, claro, no iban solamente los de una ciudad que nos puede parecer pequeña, que tuviera 10, 15.000 habitantes, sino que iban de todo el territorium de alrededor, de todo el territorio circundante. Entonces, los espectáculos públicos están muy inoculados en la mentalidad romana. Eso no quiere decir que no hubiera romanos que les chirriaba esto un poco. Igual que en nuestra sociedad hay muchas personas que son antifútbol, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hijos, ¿no?, es antifutbolero, probablemente como reacción al padre, ¿no? Y estoy pensando, mientras te miro, en Plinio el Joven. Plinio el Joven detestaba un poco, tiene algunos textos muy críticos con el circo, ¿no? Dice, parece mentira que la gente se deje llevar por las carreras de circo y se vuelvan tarumbas con estas cosas, ¿no? ¿Servía para calmar a las masas? Bueno, claro, yo creo que los poderes siempre, pero no solo en Roma. Pensad, por ejemplo, en el teatro del barroco en las sociedades europeas, en la monarquía hispánica o en la monarquía británica. Bueno, era una manera de dar una salida un poco al público, ¿no? Un elemento muy gráfico de lo que preguntas. En el Circo Máximo había un pasadizo para ir hacia el palacio. El emperador tenía un pasadizo, es muy gráfico, ¿no? Y en todos estos edificios de espectáculos, para refrendar lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, en todos ellos había un espacio destinado a esos poderes, según su escala social y política. Los senadores en las partes bajas del anfiteatro, del circo. De hecho, hay una anécdota de Cómodo que cuenta Dion Casio, que es un historiador que escribe. Yo creo que en parte Ridley Scott, en parte porque es una película, no es una obra de historia, se fundamenta en Gladiator 1 y me da la impresión por los trailers que hemos visto también en Gladiator 2 y probablemente en Dion Casio. Dion Casio cuenta una anécdota que dice que sí que es histórico, que a Cómodo le gustaba lo de bajar al anfiteatro y hacer como que era un gladiador más. Y en una ocasión, poco menos que amenazó a las primeras filas con una sonrisa que dice Dion Casio que era... Y los senadores le siguieron la corriente sonriendo, pero estaban muertos de miedo. Y, claro, Dion Casio era senador, porque los senadores se colocaban en esas filas bajas. Es decir, el poder controlaba a estos. Y lo mismo se reproducía en las ciudades menores. La clave del Imperio Romano, Lluís, está, entre otras cosas, en la capacidad que tuvo Roma de reproducir a escala local en Hispania, en Egipto, en Britania, lo que era Roma a nivel central. Y eso incluye los espectáculos. ¿Y es verdad que los esclavos podían llegar a conseguir su libertad en la medida en la que iban escalando hasta el Circo Máximo? O sea, ¿cómo funcionaba eso? Sí, bueno, la esclavitud... No desde el principio hubo esclavos en Roma, desde el principio prácticamente, pero era una esclavitud, digamos, interna, en una clave más interna, más, por ejemplo, esclavitud por deudas, como en la Grecia arcaica, que también sucedía lo mismo, pero tanto en la Grecia clásica como en la Roma, de ya cuando estas batallas, esta expansión que hablamos, ¿no?, de la República del siglo IV, III a.C., y ya no te cuento, con la gran expansión de la República en todo el Mediterráneo, ahí sí que ya entra la esclavitud a gran escala. Hay un dato que cuenta Estrabón, que es un geógrafo griego de la época de Augusto, cuenta que
que Emilio Paulo, que era un general romano, de esto que tú preguntabas de las victorias, pues este Emilio Paulo tiene anotadas varias victorias importantísimas en su currículum, sobre todo en la zona de Grecia. Dice que solamente con los del Epiro, que era una zona al noroeste de Grecia continental y en lo que hoy es Albania, solo en esa zona deportó 150.000 esclavos a Roma. Wow. Es decir, hablamos de grandes cifras. La respuesta es sí, se podía salir de la esclavitud, era difícil, pero se podía y estaba todo regulado. Es lo que conocemos como manumisión. Y como todo en Roma, tenía unas escrituras. Entonces, a ti te daban unas escrituras de que habías sido liberado. Sí, la respuesta es sí. ¿Y cambiar de nivel jerárquico en la sociedad era difícil o no? Si nacías a las afueras de la ciudad y eras pobre o en las... No sé si había villas, porque no sé si la mayoría de la población vivía fuera de Roma o no. Bueno, eso es otro tema y tal. Pero bueno, el caso es que ¿era fácil escalar o no? No era fácil. Si nacías pobre, morías pobre. Sí, no. La respuesta tiene que estar en un punto y coma. Primera parte, no era fácil, pero hay que hacer un punto y coma. Sí. Punto y coma, o si quieres, un punto y aparte. Pero de antemano no era fácil, pero era posible. Es decir, hay casos que tenemos muy bien documentados, por ejemplo, en la epigrafía. Los libertos son estos que tú preguntas, son exesclavos. O sea, individuos que han sido esclavos, pero que han conseguido salir de la esclavitud. Y estos, los libertos, suelen ser muy dinámicos socialmente. O sea, sí hay una movilidad. Lo que pasa que, claro, es muy difícil. Roma es una sociedad muy estratificada y la aristocracia siempre se preocupó de que siguiera siendo así. Como dice Cicerón, a Cicerón le costó, porque claro, él no venía de la aristocracia de cuna, él venía de lo que nosotros llamaríamos clase media alta, pero no era de la aristocracia de cuna. Y llegó a ser cónsul de Roma, por ejemplo, en el 63, ¿no? Antes de Cristo, con todo lo de Catilina, etc. Y Cicerón, claro, para Cicerón el ideal social era un poco lo que tú dices. Cuanta menos movilidad, mejor, en el sentido de que el consensus, que él llama el consenso, y la libertas, que hablábamos antes, y la concordia, que él dice, concordia entre los órdenes, entre los grupos sociales, es que todo siga como está. Es decir, que ahí hay un conflicto entre los que quieren salir de lo peor, que algunos ya digo que lo conseguían, y el grupo dirigente que intenta mantener sus privilegios. Y cambiando un poco de tercio, Julio César, ¿por qué es la persona más importante de la antigua Roma? Sí. Yo creo que si salimos otra vez el ejercicio ese, salir a la calle, si tú haces un ejercicio y dices, oiga, ¿a quién dígame dos nombres de la historia? Igual te dicen Nerón y César probablemente, ¿no? O César y Nerón, en ese orden. Hombre, yo creo que aquí tiene mucho que ver su asesinato. Es decir, por lo que César... No digo en la ciencia histórica, que naturalmente estudiamos más otras cosas de César, pero para el gran público, claro, es el magnicidio, son las 23 puñaladas, las 23 heridas, su túnica llena de sangre a los pies de la estatua de Pompeyo, según algunas versiones, en el teatro de Pompeyo, en los idus de marzo, esa maldición, ¿no? Esa historia lúgubre de un asesinato casi no premeditado, que por supuesto lo estaba porque era una conjura, sino presagiado por los prodigios divinos, ¿no? El sueño de su esposa, el adivino que se le acerca y le dice, guárdate, César, de los idus de marzo, ¿no? Y César, no va a pasar nada, y cuando llega el día de los idus le dice al adivino, se lo vuelve a encontrar y le dice, ¿ves cómo no me ha pasado nada? Ya están aquí los idus de marzo. Y contesta el adivino, César, han llegado, pero no han terminado. Es decir, esa serie de relatos que nos estremecen todavía hoy, probablemente sea la causa de que sea el personaje más famoso. ¿Y por qué se hizo tan conocido? O sea, ¿de dónde nace? ¿Cuáles son sus orígenes? Sí. ¿Quién era Julio? Sí, bueno, él pertenece al él sí pertenece, a diferencia de Cicerón, él sí pertenece a la aristocracia de sangre. Él pertenece a los Julios, los Julios, que era una familia patricia. Dentro de la aristocracia romana era la crème de la crème, el mundo patricio. Pero los Julios habían ido un poco a menos. Bueno, habían ido bastante a menos. O sea, habían perdido mucho protagonismo. Y César lo que consiguió fue esto que decimos a veces de la política actual, ¿no? Y nuestros televidentes y nuestro público en podcast, en audio, lo va a captar rápidamente. Es decir, todos tenemos en mente políticos de los cuales se dice es que ha estado en el momento justo, en el lugar oportuno. César era muy inteligente a nivel político y al parecer tenía un gran don de gentes. Era un gran seductor.
en los dos sentidos, no solo en el político, sino también en el amoroso, ¿no? Y él era capaz de aglutinar cosas que otros políticos como Pompeyo, que tenía la gloria militar, y Craso, que era el más adinerado de Roma, no tenían. De ahí nace ese pacto entre los tres. Y ahí empieza él su gran carrera política con su consulado del año 59 a.C., donde lleva a cabo ya una primera época de reformas, pero claro, su fama viene por la conquista de las Galias. No como me dijo hace años un alumno en un examen de facultad, la guerra de las galaxias. En este caso es la guerra de las Galias, que es incorporar casi medio continente de repente, ¿no? Entre el 58 y el 50, pues son 8 años, prácticamente medio continente, casi media Europa occidental al mundo romano, que eso ya le da la fama, naturalmente, y por supuesto la dictadura. Él construye una dictadura que es totalmente diferente a las dictaduras anteriores. Y claro, eso ya le marca como un personaje muy peculiar de la historia de Roma, pero si a eso le unes lo que hemos hablado de su asesinato, pues con más motivo. Santiago, una cosa que me parece también muy interesante es hablar de paralelismos entre la época romana y la actual. No sé si ves algún parecido en lo que está. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, a nivel institucional, para empezar a nivel institucional, la mayor parte de los sistemas estatales de la Europa occidental y, por supuesto, de los Estados Unidos de América se fundamentan en la tradición griega y romana. Eso está claro. Pues pensad en Estados Unidos, para empezar, el Capitolio, ¿no? Ya el nombre de Capitolio. Jefferson, que es uno de los, como todo el mundo sabe, pues uno de los padres fundadores importantes, ¿no? De los primeros pasos del mundo estadounidense, lo tenía muy claro, ¿no? Lo tenía muy claro. Hay ahí esa mezcla de poderes que tanto le llamó la atención a Polibio, que era un observador griego, que le llamaba la atención que Roma había combinado esos poderes, el poder de los cónsules, el poder de las asambleas, el poder del Senado, y eso está en la base de la formación de los Estados Unidos de América. Es un aspecto muy bien estudiado. ¿Y crees que la gente que gobierna el mundo actualmente, o presidentes de países, etcétera, de alguna manera se han podido inspirar en los romanos para a veces pues calmar a las masas con el pan y circo de la actualidad, que no sé si es el fútbol Sí, más en la estrategia, en la táctica política, desde luego. Igual no ellos directamente, pero sí sus asesores. Es decir, hay excelentes asesores políticos que tienen que tener una fuerte formación histórica, no solo en Roma, por ejemplo en la Revolución Francesa, en momentos de la historia de Occidente donde la política se ha calentado mucho, y eso es una escuela de pensamiento político actual. En la táctica y en la política, desde luego que sí. A nivel institucional es que nuestros fundamentos son romanos, nuestro derecho, nuestra política, bueno, prácticamente todo es romano, con todos los añadidos posteriores a lo largo de los siglos, ¿no? Que lo de los espectáculos, desde luego. Es decir, esto que hablamos de la afición al fútbol actual, comparado con la afición al circo, que tanto molestaba a algunas fuentes, como hemos visto, sin duda, ¿no? Es una válvula de escape, en el fondo, para evitar otro tipo de movimientos que pudieran estarse larvando, ¿no? Pues ya para, lamentablemente, terminar, que sabemos que tienes otros asuntos, pero ojalá podamos repetir. Bueno, cuando queráis. ¿De qué manera el cristianismo alteró el Imperio Romano? Porque surge durante el Imperio Romano, incluso hubo pues las persecuciones tan famosas, luego pues creo que Teodosio pues la hizo como religión oficial, o sea, ¿de qué manera el cristianismo? Bueno, lo primero que hay que decir, y como es la última pregunta, y es un tema que es muy importante porque ha marcado luego la historia de Occidente, aquí me voy a extender un poquitín nada más. Lo primero que hay que decir es que el cristianismo no viene ni en un platillo volante, ni surge en la China de los Han. Surge en el mundo romano. Por lo tanto, es un fenómeno romano. Hay una frase del emperador Juliano que ha pasado a la historia como el apóstata, pero no se puede ser apóstata de algo en lo que en realidad nunca se ha creído. Juliano, en griego, tiene unos textos de combate contra el cristianismo y les dice a los cristianos, y cito casi textualmente, dice, el por vosotros venerado Jesucristo era uno de los súbditos de los Césares. Y en esto el emperador Juliano tenía razón en el sentido de que Jesucristo, Jesús, porque Jesucristo, como sabéis, es más una construcción de Pablo, de las cartas de Pablo en griego, por cierto, en griego, pero Jesús como personaje histórico, que es personaje histórico, es un personaje del mundo romano, surge en las provincias romanas, en la parte de las provincias orientales. Por lo tanto, es un fenómeno romano, surgido en el judaísmo,
que era una religión que también estaba funcionando en el mundo romano. Es decir, esta es la primera idea. No viene de fuera y choca contra unas estructuras. No. De hecho, los grandes líderes cristianos, por ejemplo, de lo que tú dices, de época en la que el imperio todavía es hostil, estoy pensando, por ejemplo, en Tertuliano, que es el gran apologeta o los apologistas cristianos, que quiere que se defienden de los ataques de los que no son cristianos. Dice Tertuliano, que es un líder cristiano, dice, es que nosotros somos romanos. No, nosotros somos romanos y acatamos la autoridad de los césares. No hemos venido aquí a destruir el imperio. Segunda idea importante. Tercera idea es que, claro, la expansión del cristianismo surge cuando deja de ser un mensaje judaico para convertirse en algo diferente, que es el cristianismo de Pablo y sus sucesores, en griego y luego en latín, a poblaciones que podían entenderlo. Y es ahí cuando se empieza a inocular. Las persecuciones, sobre todo, son a mediados del siglo III y la persecución de Diocleciano, los primerísimos años del IV. Y son persecuciones duras con edictos jurídicos. O sea, hay una base jurídica que ajusta a los cristianos a una serie de delitos, fundamentalmente maiestas, que quiere decir delito contra la autoridad, sobre todo imperial, o maleficium, que era algo así como lo que nosotros llamaríamos la magia negra, que a los romanos desde la monarquía ya y en la república les provocaba terror. Y son delitos que llevan la pena de muerte, o a espada, o bueno, había muchos, la damnatio ad bestias, que hablábamos antes. Todo eso va a empezar a cambiar a partir de Constantino, también a comienzos del siglo IV, cuando toma una serie de decisiones para no solo tolerar el cristianismo, que ya lo había tolerado Galerio en su lecho de muerte, sino para favorecerlo. Tenemos cartas de Constantino donde envía dinero incluso a algunas iglesias, o en Jerusalén, por ejemplo, para construir los primeros edificios que hoy, bueno, son la base sobre la que luego en la Edad Media se construye, por ejemplo, la iglesia de Santo Sepulcro, o en Roma, sin ir más lejos, la Basílica de San Pedro en el Vaticano la empieza a construir Constantino, y ahí empieza a cambiar. Naturalmente el impacto por el que tú preguntas es muy grande, porque cuando el imperio traslade a los obispos, que eran los líderes cristianos, al puente de mando del transatlántico, que era el imperio, claro, los obispos van a tener capacidad de decisión. Y por cerrar la respuesta, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, todo esto en lo que hemos hablado de la entrevista, de los espectáculos públicos, va a empezar a entrar en decadencia porque la nueva ideología cristiana va a mediatizar y va a considerar que eran espectáculos salvajes, etcétera, y que había que suprimirlos. Como los emperadores, como muy bien dices, a partir de Teodosio, van a oficializar sobre todo el catolicismo, que era una de las ramas del cristianismo, porque había varios cristianismos, para entendernos, pues claro, todo eso ya cambia definitivamente, ¿no? Y se ponen las bases de la ideología de la alianza entre el poder político y el cristianismo, que como todo el mundo sabe, es un poco la base de lo que luego será el mundo medieval en Europa. Y pues, Santiago, ya para terminar, no sé si muy rápidamente podrías hablarnos un poco de la caída del imperio, las claves que en otra entrevista, en otro podcast, vamos a hablar con más calma. Bueno, muy rápidamente, porque además, bueno, junto con el cristianismo y bueno, los godos, los bárbaros, el final del imperio es un poco el campo al que yo más me dedico, ¿no? Decía un historiador italiano muy importante, un judío represaliado por las leyes de Mussolini, que terminó de catedrático en Londres, uno de los grandes historiadores del siglo XX, Arnaldo Momigliano, decía en italiano la expresión una caída sin ruido. O sea, que él utilizaba la expresión en italiano, una caduta senza rumore, una caída sin ruido. ¿Qué quería decir el gran Momigliano? Que todo esto de lo que hemos hablado en la entrevista, a finales del siglo V, deja de existir en Occidente. Pervivirá en Oriente un milenio más, pero en Occidente deja de existir. Naturalmente esto no es una caída, como muchas veces se ha pensado, sino que es un proceso durante varias décadas de disgregación, de erosión, de desenganche de las aristocracias locales con el poder central, de quiebra, por ejemplo, de los tributos, quiebra tributaria muy importante para entender el final de Roma. Se cortocircuitó el circuito financiero, el circuito tributario, y por supuesto todo el elemento externo de los bárbaros, ¿no? Es decir, es un conglomerado de situaciones que permite entender que a finales del siglo V el Imperio Romano de Occidente pues deje de existir. Pero fíjate, y con esto acabo, no hay ni una sola fuente
contemporánea, es decir, si tomamos 476 como fecha final, ninguna fuente contemporánea que diga que el imperio acaba de terminar con esa deposición del muchacho Rómulo Augustulo. Son fuentes unos años posteriores las que empiecen a decirlo. Por eso el gran Momigliano decía lo de la caída sin ruido, ¿no? Pues sí, eso es todo. Santiago Castellanos, autor de entre muchísimos libros de historia de Roma, libro que actualmente ahora mismo es top ventas en Amazon. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y siendo uno de los mayores expertos de todo el mundo hispano en Roma, pues habernos dedicado este tiempo. No, muchísimas gracias a vosotros y a todos vuestros espectadores y oyentes por la paciencia de haberme escuchado. Gracias. A la de 3.